Hermanos, vamos a leer a partir del versículo 15. El tema de esta mañana o nuestra clase se le conoce como neumatología. Neuma, que es la palabra espíritu, neuma. Y teología, que es estudio de el espíritu o del carácter del espíritu, hermano. Colóquelo así, el estudio del carácter del espíritu. Hermanos, ¿y por qué entonces estudiamos nosotros neumatología? Pues porque es una de las doctrinas que nosotros creemos, ¿no? Acuérdense que nosotros somos trinitarios. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu, ¿cierto? Y cuando hablamos del carácter del Espíritu es porque estamos reconociendo que el Espíritu de Dios también es una persona, también tiene carácter. Muy bien, hermanos, vamos a leer entonces todos juntos a partir del versículo 15. Aquí hay una promesa de parte de Dios para sus discípulos y es que el Señor enviará el Espíritu. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hasta allí nomás, hermanos. Muy bien, hermanos, debemos entonces reconocer que la Biblia habla del Dios trino, ¿cierto? O de la triunidad, también podríamos llamarle así, triunidad. Es decir, vuelvo y repito, Dios como Padre, ¿verdad? El Hijo, Jesucristo, y el Consolador, el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, más o menos, si no estoy mal, por unos 2 años y medio, creo que hablamos de este tema. No sé si usted se acuerda. Hablamos de la doctrina del Espíritu Santo y realmente, hermano, fue bastante maravillosa poderla haber entendido. Cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, entonces comprendemos varias cosas. Por ejemplo, hermanos, comprendemos que el Señor jamás nos dejó solos, sino que Él envió a su Espíritu Santo. Comprendemos además que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cierto? Vive en un creyente. Mire, cuando alguien nace de nuevo, esa persona inmediatamente tiene el Espíritu Santo. No tiene que esperar unos días, unas semanas, unos meses. Es más, hermanos, la idea equivocada de que tiene que haber una evidencia para que el Espíritu Santo de Dios se testifique de que mora en un creyente, que es hablar en lenguas, es totalmente falsa. Porque eso no es lo que la Biblia explica. Eso no es lo que la Biblia enseña. El problema, mis amados hermanos, es cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios incorrectamente. Y no solamente eso, hermanos, sino cuando nosotros entonces simplemente tomamos las palabras de un predicador y las hacemos nuestras porque pensamos que el predicador tiene la verdad. Entonces, amados hermanos, es necesario entender eso. Lo otro, hermanos, que esta doctrina nos ayuda a comprender es lo siguiente. El Padre creó el mundo, ¿sí? Como para que usted pueda entender los roles. El Padre creó el mundo y el Padre, por supuesto, gobierna en su providencia, ¿cierto? Cada animalito, cada planta, ustedes y yo, que somos la corona, ¿cierto?, de lo que el Señor ha creado, nuestros trabajos, el dinero que tenemos, ¿cierto?, lo que haremos más tarde, lo que haremos la próxima semana, Dios Padre gobierna
sobre cada una de esas cosas. De pronto usted no sabe, pero el Señor sí sabe lo que va a acontecer más tarde. De pronto usted no sabe esta semana qué va a pasar, pero el Señor sí lo sabe. Mire, Piedad Córdoba, que usted la conoce, congresista, esta mujer de pronto la semana pasada pensó que iba a vivir más años. Pero ¿qué sucedió? Murió el día de ayer. Sencillamente partió de este mundo y si estuvo con el Señor, pues, ¿cierto? Irá a contemplar su gloria. Pero, hermano, si no hizo las cosas de acuerdo a lo que el Señor le decía, pues obviamente, hermanos, no estará con el Señor. Por eso, hermanos, el servir al Señor y entender que Él lo gobierna todo es maravilloso. ¿Por qué, hermanos? Porque si a usted alguien le hace algo, pues usted no tiene que vengarse. Usted no tiene que buscar la forma de cómo hacer caer a esa persona. Tranquilo, el Señor pelea por nosotros. Tarde que temprano, esa persona que nos hizo daño tendrá que ser corregida. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, lo segundo, el Hijo es enviado por el Padre a morir por sus escogidos, ¿cierto? Mire las funciones. Entonces, Dios es creador, gobernador, pero el Hijo fue quien vino a este mundo a obrar salvación, o vino a darnos salvación. ¿A quiénes, hermanos? A aquellos que iban a creer. Ahora, el Espíritu Santo, pues es el Consolador. El Espíritu Santo fue enviado por el Señor no para tomar la posición de Cristo, no para eso, sino para consolar a su iglesia. Lo dijimos la semana antepasada, lo dijimos la semana pasada y hoy quiero volverlo a repetir. Hermanos, mire, en este año de pronto tendremos momentos de tristeza, momentos de angustia. Quizás un día nos levantaremos desanimados, de pronto un día estaremos enfermos, pero el Espíritu de Dios, si realmente mora en nosotros, nos va a consolar, nos va a ayudar, nos va a fortalecer, porque esa es su misión. Si vamos quizás a cometer algún pecado, el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer, hermanos? Nos va a redarguir, ¿cierto? Nos va a decir o nos va a llamar la atención para que no lo hagamos. Por eso, hermanos, este año, qué bueno que nos coloquemos metas, pero metas que sean alcanzables, metas que realmente podamos cumplir. Miren, hermanos, hay metas que podemos hacerlas solos, hay metas que podemos cumplirlas o hacerlas con nuestra familia, hay metas que podemos lograr con la iglesia, pero cuando se trata de metas personales, hermano, no se exceda y no entonces piense en crear metas que usted sabe que nunca va a cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, el libro que vamos a empezar a leer, son capítulos muy pequeños. Entonces, hermano, cada semana colóquese la meta de llegar aquí instruido con un cuaderno y usted colocar lo que más le gustó. Y usted preguntará, bueno, ¿y por qué no se habla de metas si vamos a hablar del Espíritu? Porque es el Espíritu quien nos guía a hacer eso, hermanos. ¿Sí me entiende? El Espíritu de Dios es el único que nos puede guiar a nosotros a hacer las cosas para el Señor. Muy bien, hermanos, vamos entonces a ver el primer punto. Y el primer punto es este. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hermanos, mire, hay muchas personas que erróneamente comienzan a decir cosas que no son y que mucho menos van en línea con la palabra de Dios frente a quién es el Espíritu Santo. Entonces, algunos dicen que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa. Otros dicen que simplemente es decir, es algo que no tiene relevancia. Eso es lo que algunos dicen. Otros dicen que simplemente el Espíritu de Dios es un principio o una idea. Permítame explicarle. Alguna vez estuvo, pero que ya no está. Quizás alguna vez estuvo en el principio creando, pero como todo está creado, pues ya no se necesita. Pero lo que la Biblia enseña es todo lo contrario. La Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu de Dios es la tercera persona en la Trinidad.
La Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu de Dios es nuestro consolador. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es nuestro ayudador. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios es quien intercede por nosotros, como lo hace el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es alguien que mora en nosotros. Es una persona. Hermanos, debemos tener muy claro a través de nuestro manual que es la Escritura quién es el Espíritu Santo. Entonces, mientras que usted va escuchando y usted va notando, quiero que usted piense que el Espíritu de Dios no es simplemente lo que muchos dicen, una fuerza activa, porque no es así, sino que es una persona. Y como es una persona y además es Dios, nos va a ayudar en nuestras debilidades. Le pregunto a usted y usted mismo respóndase. ¿Cuántos de nosotros, a conciencia, en nuestro diario vivir, hermanos, no hemos estado a punto de caer en un pecado? Creo que todos, ¿cierto? A conciencia. A conciencia, hermanos, creo que todos nosotros nos hemos sentido con deseos de hacer algo que sabemos que no está bien, pero queremos hacerlo. Pero es allí donde el Espíritu de Dios viene como Dios a ayudarnos y a fortalecernos. Por eso, hermanos, decimos que el Espíritu Santo hace parte de la triunidad, porque es un solo Dios, ¿cierto? Y son tres personas. Ahora, hermanos, hablar de la Trinidad no es tan sencillo, ¿cierto? Porque usted no lo puede dejar por sentado, por ejemplo, con el ejemplo, discúlpeme, de un huevo o del agua o del sol. No se puede hacer eso, hermanos. Para un niño de pronto quizás, como para que él vaya entendiendo. Pero la Trinidad, hermano, es una palabra tan grande porque allí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Lo que a nosotros simplemente nos debe restar es que hay un Dios que gobierna, ¿cierto? Hay un Señor llamado Jesucristo que murió por usted y hay un Espíritu que constantemente nos recuerda que somos pecadores, pero que nos ayuda en nuestras debilidades. Hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene conocimientos propios. Anótelo allí como un subpunto de esta pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene conocimientos propios. Acompáñenme, hermanos, al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo tiene conocimientos propios. Juan 14, versículo 26. Mire lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mire lo que dice, Él. Si nota usted el pronombre, Él, hablando del Espíritu, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por supuesto, hermano, cuando hablamos de este versículo debemos entender que fue dado a unas primeras personas, ¿cierto? Entonces, ¿a quién fue dado esta palabra? A los discípulos, ¿cierto? A ellos primeramente el Espíritu de Dios les iba a recordar lo que el Señor ya les había dicho. Pero a nosotros también constantemente el Espíritu de Dios nos va a recordar. Hermano, ¿el Espíritu de Dios alguna vez a usted le ha recordado que usted es pecador? ¿O no? Si no lo ha hecho, posiblemente usted no tenga el Espíritu Santo. Sí, la verdad, hermanos. El Espíritu Santo a usted le ha recordado, por ejemplo, que usted en cualquier momento puede caer. Creo que sí. El Espíritu Santo le ha recordado, por ejemplo, estoy hablando de las palabras que están allí en la Biblia, de que usted no lo sabe todo, sino que el único que lo sabe todo es el Señor. La Biblia, a través del Espíritu Santo, le ha recordado que usted no es omnipotente, que usted no es sábelo todo. Creo que sí. Creo que hay momentos donde el Señor, por medio de su Espíritu, como que nos dice, cálmese, tranquila. Es que usted no es Dios, que usted no lo sabe todo. Es que el que lo sabe todo es
el Señor Jesucristo. Pero hermanos, el Espíritu de Dios en este conocimiento propio nos ayudará, hermanos, a entender las palabras que el Señor nos da diariamente. La única manera en que nosotros podemos, por ejemplo, cuando vamos a la palabra y entenderla, es cuando oramos al Señor para que su Espíritu nos dé el discernimiento o la sabiduría. Hermanos, no cometa el error de ir a la Biblia por sus propias cuentas o por sus propios medios. Permítame hacerme entender mejor. Cuando usted va a leer la palabra, no vaya sin haber orado primero. Primero ore al Señor para que Él pueda mostrarle a usted los tesoros que existen allí. Cuando usted lea la palabra de Dios, primero entienda que debe haber un antes, un durante y un después. Que hay un contexto anterior y un contexto posterior y un contexto en ese versículo que es el principal. Que se necesita la gramática, que se necesita la revelación del Espíritu Santo, porque o si no, hermanos, podríamos cometer el error, ¿cierto?, de hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, y usted pensar que su manera de pensar es la correcta. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios, porque Él tiene conocimientos propios, y porque Él es el único que nos puede ayudar. Mire lo segundo, el Espíritu Santo, hablando de quién es, aparece en textos bíblicos en un puesto de igualdad junto con el Padre y junto con el Señor. Vuelvo y le repito, el Espíritu Santo en diferentes textos bíblicos aparece en un puesto de igualdad junto al Padre y junto al Hijo. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo es igual o está en la misma estatura. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿cierto? Y porque hace parte de la Trinidad. Vamos a leer, hermanos, un solo texto. Mateo 28, 19. Acompáñeme, si usted es tan amable, al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Hermanos, todos vamos a leerlo para que entendamos lo que yo quiero decir en esta mañana. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahora mire cómo la Trinidad están todos en el mismo margen. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo está notando? No está diciendo bautizándolos en el nombre del Padre y de pronto en el nombre del Hijo, y si usted de pronto siente paz, en el nombre del Espíritu Santo. No está diciendo eso. Entonces note, hermano, que aparece en textos donde el puesto de Él es igual que el del Hijo y el del Padre. Mire lo tercero. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios porque tiene atributos divinos. Es Dios porque tiene atributos divinos. ¿Se acuerdan los atributos que el hermano Steven nos enseñó? La inmutabilidad, la omnipotencia, la omnisciencia, ¿cierto? Entre otros. Pues hermanos, el Espíritu de Dios y Jesucristo, como son uno solo, pues ellos tienen los mismos que hermanos, atributos. El Espíritu Santo también es omnipresente. El Espíritu Santo también es omnipotente. El Espíritu Santo también es un Dios poderoso. Y vamos a mirar, hermanos, dos textos. Salmos 139. Por favor, acompáñeme al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 139, hermanos. Versículo del 7 al 10. Salmos 139, versículo del 7 al 10. Mire lo que el salmista David aquí está preguntando. Salmos 139, desde el versículo 7 al 10. David pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A qué nos lleva a pensar en ese mismo instante? A que el Espíritu de Dios es omnipresente, ¿cierto? Él está en todo lugar.
Por eso él pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Mire la segunda pregunta que hace el salmista, ¿y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sí lo está notando? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, es decir, el lugar de los muertos, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hasta allí nomás. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios también es omnipresente, está en todo lugar. Por eso, hermanos, no es malo decir, Señor, que en el día de hoy tu Espíritu me acompañe. Porque a veces, hermanos, se nos olvida que el Espíritu de Dios, pues es Dios. Y también, hermanos, con tranquilidad podemos decir que tu Espíritu me acompañe, que tu Espíritu me dé el discernimiento. Por ejemplo, hermanos, vamos a entrar a un nuevo trabajo y se nos van a hacer algunas preguntas frente a lo que nosotros vamos a hacer. Usted en ese momento, mentalmente, y no es un pecado, usted puede pensar y decir, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad, ¿cierto? Espíritu Santo, recuérdame. Por supuesto, hermanos, si usted estudió, ¿no? No es como aquel joven cristiano que estaba en el colegio y llegó el examen y él nunca estudió, nunca tomó un libro y le dijo, Espíritu Santo, ya sabe lo que tienes que hacer. Porque pues lo que se está haciendo allí es tentar al Señor. Debemos estudiar, hermanos, para que Él nos recuerde todas las cosas. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ir a Romanos 15, 19. Vaya usted conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 19. Estamos diciendo que el Espíritu Santo tiene atributos divinos. ¿Y por qué atributos divinos? Porque Él es Dios, ¿cierto, hermanos? La palabra divino o divinidad solamente se le atribuye ¿a quién? A Dios. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo claramente, ¿qué nos está diciendo? Que el Espíritu de Dios es ¿qué? Poderoso, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios fue quien le dio, hermano, el poder a Pablo para llevar el Evangelio. Ahora le voy a preguntar a usted, ¿será que necesitamos el Espíritu de Dios para llevar el Evangelio? ¿Será que necesitamos su gracia? ¿Será que necesitamos su poder? ¿Será que necesitamos la sabiduría? Hermanos, sí. Cada vez que nosotros prediquemos el Evangelio a alguien, hermano, mientras que estamos hablando del Señor, pidamos que el Espíritu de Dios nos ayude, nos guíe. No se crea y no nos creamos, ¿no? Sabios en nuestra propia opinión. Hermanos, el hecho de tener conocimiento o saber varios versículos no significa nada. No significa nada. Porque Satanás también conoce. Satanás también puede engañar. Entonces, hermanos, lo que necesitamos hacer es pedirle al Señor que a través de su Santo Espíritu nos guíe para que prediquemos correctamente la Escritura. ¿Está usted de acuerdo conmigo? La Escritura se debe predicar correctamente, no a pedazos, hermanos. No, todo el consejo de Dios. Con estas referencias bíblicas, entonces, hermanos, es difícil realmente negar la existencia del Espíritu Santo. Estas referencias, que tan solo son dos, nos dan a entender que realmente en Cristo hay una plenitud, porque su Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Porque el Espíritu de Dios nos ayuda, porque el Espíritu de Dios, hermano, es aquel que siempre está con nosotros. ¿Hasta cuándo estará el Espíritu Santo según la Biblia? Hasta el último día, hasta el fin del mundo, ¿cierto? Estará por siempre. Y por siempre
pues no tiene un tiempo definido, por siempre. Muy bien, hermanos, vamos a ver el punto número 2, y es las obras del Espíritu Santo. Las obras del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debemos volver a clarificar esto. Dios es aquel que crea, Dios es soberano, ¿cierto? Y Dios es Señor. Debemos decir entonces que el Hijo, por medio de Él, es que se ha obrado la salvación. Para que nosotros seamos salvados, pregunto, ¿a quién necesitamos? Al Señor, ¿cierto? Porque solamente el Señor nos puede dar salvación a través de su obra expiatoria en la cruz. El Señor expió sus pecados y los míos, los llevó a la cruz y nos presentó como justos delante del Padre. Pero el Espíritu Santo hace otras obras. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el único que puede regenerar o dar nuevo nacimiento a alguien que está muerto. ¿Se acuerda usted de eso? El Espíritu de Dios es el único que puede dar nueva vida a alguien que está muerto espiritualmente. Pero, hermano, conviene entonces que nosotros entendamos eso. El Espíritu de Dios da vida. El Espíritu de Dios, según el libro de Juan, capítulo 3, cuando el Señor tiene aquella maravillosa charla con Nicodemo, le enseña que solamente el Espíritu de Dios es el que puede dar vida. Es el que puede levantar a alguien. Mire, hermano, usted está aquí y yo también, porque el Espíritu de Dios nos llamó a salvación. Solamente por eso. Usted ya no es un muerto espiritual. Usted ahora entiende lo espiritual. ¿Cierto, hermano? Usted entiende la necesidad de venir a la iglesia local. Usted entiende la necesidad de leer la palabra, porque el Espíritu de Dios Él es quien nos guía a eso. Solamente el Espíritu de Dios. Pero yo pregunto, ¿el Espíritu de Dios solamente nos guía a eso? ¿O hay más cosas? Claro que hay más cosas. El Espíritu de Dios nos guía, por ejemplo, a amar a nuestra familia, a amar a nuestro esposo, a amar a nuestra esposa, a amar a nuestros hijos. El Espíritu de Dios nos guía a ser buenos sacerdotes, ¿cierto, hermano José? Como lo vimos ayer. El Espíritu de Dios guía a las mujeres a ser realmente hermanas, siervas que amen a Cristo. El Espíritu de Dios nos guía, por ejemplo, hermanos, a que trabajemos, a que hagamos las cosas de acuerdo a la Escritura. El Espíritu de Dios nos guía a que realmente oremos de acuerdo a lo que Él dice que debemos orar. Hermanos amados, no podemos dejar de lado jamás a el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es clave en nuestra vida cristiana. Una persona, entonces, que diga que es creyente, pero que niegue el Espíritu de Dios, evidentemente no es creyente. Vamos a mirar entonces, hermanos, algunas obras del Espíritu Santo. Anote la primera. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, fue el Espíritu de Dios quien guió a los escritores bíblicos. ¿Para qué? Para que escribieran la verdad infalible. La palabra de Dios que usted tiene allí, la palabra que usted lee diariamente, la palabra que a usted lo redarguye, que lo guía, que lo insta, la palabra que lo quebranta, es porque el Espíritu de Dios guió con poder a aquellos escritores para que ellos la escribieran. Sencillamente eso, hermanos. Usted no puede pensar entonces que alguien como Pedro, como Pablo, como Juan, un día se levantó y estuvo como de buenas ganas y empezó a escribir algo. No, hermanos, el Espíritu de Dios es quien guía. Permítame mostrarle un texto, segunda de Pedro 1:21. Usted que ama la Escritura, le invito para que me acompañe a primera de Pedro
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Hermanos, este es solamente uno de muchos versículos que podemos ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Discúlpeme, segunda de Pedro, me equivoqué yo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Lo está notando usted? Sino que los santos hombres de Dios hablaron como, hermanos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Siendo inspirados. Por eso, amados hermanos, la palabra que predicamos debe llevarnos siempre a ver a Cristo, no a ver al hombre, no un lugar, sino a ver a Cristo. Entonces, hermanos, lo primero que quiero dejar por sentado es que fue el Espíritu Santo de Dios quien inspiró la Escritura. Mire lo segundo, hermanos, el Espíritu Santo preparó y capacitó al Hijo de Dios. Acompáñenme, hermanos, a Lucas 1:35, si usted es tan amable. Lucas, o Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Ya lo tiene usted, ¿verdad, hermano? Dice la palabra del Señor, reconociendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren, hermanos, debemos dejar por sentado lo siguiente. El Espíritu de Dios fue quien dio poder al Señor, porque si el Espíritu Santo no hubiera estado en el Señor, le aseguro que en su humanidad, Cristo no hubiese hecho algunas cosas. Ahora, escúcheme esto. Todos sabemos que Jesús es Dios. Y todos sabemos que él era plenamente hombre, ¿cierto? Plenamente Dios. Pero debemos, hermanos, concertar y estar de acuerdo que el Señor también necesitaba al Espíritu de Dios para poder hacer las cosas que Él hizo, para hacer los milagros, para que la gente reconociera realmente el poder que Él tenía. Hermanos, el Señor en su naturaleza nunca pecó, pero sintió hambre, sintió frío, porque Él fue humano, pero nunca dejó de ser Dios, porque el poder del Altísimo lo estaba cubriendo. Hablando del Espíritu Santo. Vamos a mirar otra obra del Espíritu Santo, hermanos, la salvación de los seres humanos. Y acompáñenme a Juan, que es un texto muy conocido, Juan capítulo 3, estimados consiervos. Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8. Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8. Lo que quiero que en esta parte usted vea es que es el Espíritu de Dios el único que puede operar salvación en el corazón de un pecador. Nadie más, hermanos, solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha operado en algún momento de su vida salvación. Si usted realmente es creyente, si usted realmente ha nacido de nuevo, si usted realmente vive para Cristo, debemos dejar, hermanos, por sentado lo siguiente. No porque alguien asista a un lugar es creyente. No porque alguien asista a una iglesia local y participe de las reuniones ya es creyente. Eso debemos dejarlo por sentado. Lo único que nos garantiza, hermanos, que somos creyentes es porque el Espíritu de Dios ha cambiado nuestra vida antigua a una vida nueva.
Entonces, si usted antes, hermano o hermana, era grosero, era tosco, maltrataba, pero ahora ya no lo hace y reconoce que usted es pecador, es porque la obra del Espíritu de Dios está siendo encaminada a eso, a una salvación plena en el Señor. Si usted antes tomaba o hacía cosas que usted sabe que no iban en línea con la palabra, es porque el Espíritu de Dios le ha venido transformando y usted ha nacido de nuevo. El único que puede transformar los corazones, hermanos, es el Espíritu Santo. El único que puede dar vida nueva es el Espíritu de Dios. Permítame mostrárselo por la palabra. Vamos a leer a partir del versículo 5, estimados hermanos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios, o del Espíritu, perdón. Hermanos, miren, los que estamos aquí, ninguno tiene la autoridad para decir cómo es que el Espíritu de Dios está obrando en la vida de alguien, porque el Espíritu de Dios es muy personal, pero Él obra. Entonces, hermanos, debemos entender que como padres, por ejemplo, debemos predicarle el Evangelio a nuestros hijos. Y el Señor empezará a cambiarlos si, por supuesto, Él los ha escogido para salvación. Como esposos, debemos nosotros, hermanos, predicarle el Evangelio a nuestras esposas para que ellas vivan de acuerdo a lo que el Señor quiere. Pero nosotros mismos, hermanos, también debemos ver el Evangelio como algo que necesitamos para realmente ser hombres y esposos que vivan de acuerdo a la Escritura. El grave problema, hermanos, ¿cuál es? Que nos hemos llenado de mucho conocimiento, pero que también hemos dejado a un lado la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu de Dios debe ir de la mano con la palabra, hermanos. La palabra de Dios nos debe redarguir, pero el Espíritu de Dios es quien hace esa obra en su corazón y en mi corazón. Hermanos amados, el Espíritu de Dios es necesario. Por eso, hermanos, es que necesitamos creer y afianzar cada día que necesitamos el Espíritu de Dios para que no caigamos, hermanos, para estar firmes. Si usted quiere un matrimonio firme, deje que el Espíritu de Dios le guíe, porque Él vino a eso. Si usted quiere vivir una vida realmente, hermanos, para el Señor, permita que el Espíritu de Dios realmente le ayude, realmente, hermano, le transforme en sus fuerzas. Le aseguro que no lo puede hacer. Vamos a mirar otra obra. El Espíritu de Dios es el consolador de los hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el consolador de los hijos de Dios. Acompáñenme a Juan 14. Juan capítulo 14, estimados hermanos. Y vamos a leer a partir del versículo 16 y iremos hasta el 17. Juan 14, versículos 16 y 17. Hermano, leámoslo con mucha atención. Dice, y yo, ¿quién está hablando allí? El Señor. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Miren, hermanos, debemos entonces acudir, por supuesto, a la historia. Debemos entender, hermanos, que en esta primera audiencia, el Señor, ¿a quién le está hablando? A los apóstoles, ¿cierto? Y les está diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vendrá a ellos, porque el Señor se iba ahí, ¿verdad? Pero iba a venir a ellos, ¿a qué? A consolarlos, a ayudarlos. El Señor está dejando por sentado en este versículo que Él era el consolador,
pero que iba a venir otro consolador, que iba a continuar con esa tarea. Pero además de eso, hermano, a través de todas las épocas, el Señor ha venido consolando a otros varones, como por ejemplo Martín Lutero, como por ejemplo Juan Calvino, entre otros hermanos, los ha venido consolando también a ellos. ¿Por qué? Porque ellos también han creído en la obra del Espíritu de Dios. En todo momento, hermanos, en todo tiempo, en todas las épocas, el Espíritu de Dios ha estado consolando a los hombres. Miren, hermanos, el mundo, ¿qué dice? Que está bien que usted esté triste, que está bien que usted esté en depresión. Eso dice el mundo. El mundo dice que no hay problema, que si usted está mal, entonces busque drogas, busque el cigarrillo y busque otras cosas. Pero los que somos creyentes no podemos pensar de esa forma. Un creyente que ha nacido de nuevo debe pensar es que sí es un pecado estar triste. Permítame explicarle, porque el Señor Jesucristo, hermanos, envió su Espíritu para que nos consuele. Y estoy hablando de creyentes, no de un creyente, hermanos. Los jóvenes creyentes que aman al Señor deben entender eso. Sharon, Valentina y los demás jóvenes deben entender que el Señor ya envió otro consolador que les va a consolar. ¿Por qué los jóvenes toman tan malas decisiones cuando se meten en una relación con un inconverso? Porque no han entendido que el Espíritu de Dios es quien nos guía a esa labor. ¿Y por qué muchos hoy en día tienen matrimonios fracasados? Porque desafortunadamente, siendo creyentes, hicieron lo que no tenían que hacer. Se metieron con personas que no conocían al Señor. Hermanos, el Consolador es el Consolador, pero solamente de los hijos de Dios, no de un impío. A un impío, ¿qué lo consuela? Otras cosas. Pero a nosotros, ¿qué nos debe consolar? El Señor, la palabra, la oración, la reunión de los santos, los signos, hermanos. Vuelvo y le repito, este año quizás usted va a afrontar momentos de tristeza, de angustia. Quizás este año usted se va a enfermar. Pero si usted, hermano, ha entendido que el Espíritu de Dios es el Consolador, Él le va a ayudar a usted. Si usted no ha entendido eso, usted le va a pasar mal este año 2024. Es más, si usted se ha puesto metas, y las metas están claras, pero usted no pone al Señor como en primer lugar, no le va a ir bien en esas metas. Serán metas humanas y no bíblicas, o no espirituales mejor. Amados hermanos, ¿por qué existen cristianos melancólicos, tristes? Primero, porque quizás no son creyentes. Y segundo, porque no han entendido la obra eficaz del Espíritu Santo. Vamos a mirar otra obra del Espíritu. El Espíritu de Dios, hermano, ilumina y da conocimiento. ¿A quiénes? A los salvados. Pues le repito, el Espíritu de Dios da conocimiento e ilumina a los salvados. Primera de Corintios 2:2, hermanos, porque esto debemos sustentarlo, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Por supuesto, hermano, usted y también, querida hermana, debe hacer un estudio para que pueda ver esto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren, hermanos, los incrédulos o los inconversos, porque no conocen lo espiritual,
precisamente porque no tienen el Espíritu Santo. Porque a veces a nosotros nos cuesta tomar decisiones conforme a la Biblia, no porque no tengamos el Espíritu, sino porque no nos gusta obedecer, hermanos. Porque a veces algunos hermanos patinan en la fe. Porque a veces otros no guardan el día del Señor. Pues porque no quieren entender, hermanos, que el Espíritu Santo es el único que nos puede iluminar y guiar a ese conocimiento. ¿O estoy mintiendo, hermanos? No, porque es el Espíritu que nos ayuda. ¿Usted por qué está en esta mañana? Porque el Espíritu de Dios lo guió. Por nada más, hermano. Si usted vino en esta mañana y para usted la palabra de Dios es lo más importante o es lo central, perfecto. Pero si usted quizás vino, querido hermano o hermana o amigo, buscando otra cosa más allá, pues no la va a pasar bien en este día. Vamos a mirar otra obra, hermanos. El Espíritu de Dios guía y conduce a la iglesia a la verdad. El Espíritu de Dios guía y conduce a la iglesia a la verdad. Juan 14:26. Vaya conmigo. Y este será nuestro último texto, hermanos, ya para ir finalizando. Juan, capítulo 14. Juan 14, hermanos, versículo 26. Ya lo tiene usted, ¿verdad, hermano? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué dice el texto? ¿Algunas cosas? No, todas, hermano, las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, hermanos, ¿dónde se puede comprobar claramente esto que está en el libro de Juan? Se puede comprobar en el libro de los Hechos. Todo lo que el Señor dijo tuvo cumplimiento en el libro de los Hechos. Ese día recibieron ellos poder, ¿cierto? Y la iglesia empezó a caminar, pero no para hablar lenguas extrañas, no para eso, sino para predicar el mensaje del Señor, para que ese mensaje cambiara el corazón, para que ese mensaje cambiara la vida, para que ese mensaje llenara a otros de la gracia del Señor. Hermanos, es que el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, es el único que te puede guiar a ti a la verdad en Cristo. Solamente el Espíritu de Dios. ¿Estás haciendo algo malo? La palabra te va a guiar. No estás caminando como deberías caminar, el Espíritu de Dios te va a guiar. No estás haciendo las cosas en tu matrimonio como deberías hacerla, el Espíritu de Dios. No obedeces a tus padres, el Espíritu de Dios te va a ayudar. Hermanos, quiero finalizar con esto. Sométete y sometámonos diariamente a Cristo y a su palabra. Pero entendamos que es el Espíritu de Dios quien viene para que nosotros realmente seamos guiados, consolados, libertados, ayudados y animados en esta vida. Amén. Quiero que se ponga de pie, hermano, en esta mañana y que tenga listo usted su himnario para que cantemos al Señor. Pero primero oremos y demos gracias a Dios. Bendito y amado Señor. Qué bueno que eres tú, Señor. Qué maravilloso, Señor, porque nos permites hoy, día del Señor, poderte adorar con un corazón sincero y con un corazón sensato. Señor, muchas gracias, porque eres tú, Padre, quien nos guías a la verdad de tu Evangelio. Tu Evangelio, Señor, es el único que puede romper los corazones rotos, los corazones deprimidos, los corazones desanimados. Señor, gracias te damos por esta clase
la cual hoy nos permites enseñar. La clase número 14, Señor, la doctrina del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque anteriormente vimos la doctrina de Dios. Nos tomamos un tiempo en el mes de diciembre para ver la doctrina del Señor Jesucristo y vamos caminando entonces a entender, Señor, y a conocer con claridad lo importante y lo necesario que es vivir una vida en el Espíritu. Perdónanos, Señor, si somos carnales. Perdónanos, Señor, si hacemos las cosas de acuerdo a lo que tú dices. No somos perfectos, Señor. Quizás nuestra iglesia local no es perfecta. Quizás hay hermanos que todavía luchan con pecados. Hoy quiero darte gracias por los hermanos que hoy estamos, por aquellos que hoy pidieron permiso, por aquellos que hoy no han venido, Padre Celestial, por los hermanos que hoy nos acompañan. Gracias te damos porque solamente tu misericordia y tu gracia está con nosotros, Señor. Ayúdanos, amado Dios, por los méritos del Señor Jesucristo te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a caminar por fe. Ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más y más como tú. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo y clamamos a ti, Padre, en esta mañana. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por los